السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Bueno, como ya os habrá llegado el mensaje, la charla de hoy se titula Islam en el siglo XXI. El tema del que quiero hablar es de la relevancia que tiene el Islam. Quiero decir, en esta época de la historia humana, mucha gente se preguntará ¿qué tiene el Islam que no nos ofrezcan otras alternativas, ¿no? Incluso los propios musulmanes. ¿Por qué adherirse al Islam? ¿Qué nos aporta el Islam de nuevo, ¿no? Entonces voy a hacer un poco un repaso de en qué época de la historia estamos, porque si no te localizas dónde estás, no sabes bien cuáles son las particularidades del momento y qué puede aportar el Islam. Y también quiero dejar claras un par de cosas. Cuando hablamos del Islam, aparte de la guía de Dios, luego está el Islam como la Umma, ¿no? O los musulmanes. Y yo quiero hacer un apunte acerca de la relevancia del Islam para la humanidad. No necesariamente la relevancia de todas las opciones que los musulmanes proponemos, ¿vale? Los musulmanes, como seres humanos, también en cierto modo presentamos el Islam a través de nuestra forma de verlo, y muchas de esas formas de verlo, seamos sinceros, realmente no son tan relevantes, ¿vale? Y eso es lo que le causa a mucha gente la sensación de que el Islam no es relevante. El primer apunte que quiero hacer es cuando Dios define un poco, digamos, esta umma, cuál es su función, la gente, las personas, el grupo de la humanidad que sigue la revelación de Dios, o la última revelación de Dios. Dios nos describe diciendo وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. De esta forma, dice Dios, os hemos hecho una umma, una nación wasata, ¿vale? Es decir, intermedia o equilibrada. Lo primero que quiero mencionar, que probablemente ya sabréis, es que Suratul Baqara, que tiene 286 versículos, este versículo es el número 143, es decir, es justo el que cae en medio. Aunque muchos podáis decir, bueno, es lógico que si el versículo va a hablar de que somos la comunidad intermedia, esté colocado en el medio. Pero lo cierto es que este Suratul Baqara, fue revelada durante 12 años, ¿vale? En la ciudad de Medina, a trozos, ¿vale? O sea, la gente no tenía cuentas, no contaba los versículos, es decir, nadie planificó por escrito que este versículo acabara en medio. Y este tipo de cosas, acumulativamente, son las que demuestran que el Corán ya estaba, si lo quieres decir así, estructurado antes de empezar su revelación. Entonces, lo interesante de este versículo es que Dios ha estado hablando de diferentes comunidades religiosas en la historia de la humanidad, y un poco el hecho de que cada una de ellas ha acentuado en exceso una cuestión diferente de la religión. Por ejemplo, hay personas que se han pasado tanto con la espiritualidad que no han desarrollado su lado intelectual, ¿no? Si lo quieres decir así. Y luego tienes a otras personas o a otras comunidades que han subrayado tanto el conocimiento y el acumular libros que se han olvidado de que ese conocimiento les tiene que hacer mejorar como personas. Entonces Dios dice, la gente que va a seguir esta guía es gente que va a estar en el punto intermedio, ¿vale? Que va a encontrar el equilibrio entre todas estas cosas, entre el intelecto, por ejemplo, y la espiritualidad, ¿vale? En el Islam no existe un dilema que tienes que escoger una cosa u otra. O, por ejemplo, el mensaje del Corán subraya la importancia de ser personas que están en el mundo, ¿vale? Que viven en el mundo, que progresan en el mundo, tecnológicamente incluso. Hace un rato se ha hablado de Salmán el Persa, y Salmán el Persa, por ejemplo, aportó en la batalla del foso esta novedad, digamos, tecnológica de hacer un foso como forma de defender a la población de Medina, ¿vale? Vemos que el profeta no respondió diciendo, oh, pero esto lo hacéis los persas, esto es de los kufar, y ninguna de esas cosas, ¿vale? O sea, esta mentalidad realmente no está en el Islam. Vemos que el Islam equilibra la conexión con lo trascendente, con Dios, con el saber vivir la vida en el mundo, ¿vale? Y el saber progresar y hacer cosas en el mundo, ¿vale? No existe uno. Lo que quiero decir es que el Islam, en resumen, tal y como Dios lo plantea en este versículo, si los musulmanes lo llevamos a la práctica, seremos un ejemplo de cara a la humanidad de cómo encontrar el equilibrio, ¿vale? La humanidad tiene el problema precisamente de que le cuesta encontrar el equilibrio. Entonces,
la relevancia de esta umma de cara a la humanidad, técnicamente, es que somos una ayuda, ¿no? Somos un ejemplo de cómo saber combinar las cosas, ¿no? Luego daré un ejemplo más práctico para la vida moderna. Dios añade litakunu shuhada ala nas. Dios os ha convertido en la comunidad equilibrada con la finalidad de que seáis shuhada, es decir, testigos de cara a la humanidad. Perdón. Este Islam, esta vía intermedia o esta vía equilibrada, en primer lugar es un regalo para ti individualmente, pero además de eso tú luego lo vas a compartir con el resto de la humanidad técnicamente, ¿vale? Por tanto es algo que es un regalo para ti y además tú lo transmites a los demás, ¿vale? Tú eres un testigo de cara a la humanidad te ve y tú estás mostrando en cierto modo cómo llevar una vida equilibrada, ¿vale? Como comunidad, los musulmanes. Y luego Dios añade وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, y de manera que el mensajero sea sobre vosotros un shahid, también un testigo, es decir, el profeta os transmite esta guía, el profeta Muhammad ﷺ, pero también significa que el profeta Muhammad es un argumento en nuestra contra si lo incumplimos como comunidad, ¿vale? No digo que cada individuo tiene que ser perfecto, pero si como comunidad no mostramos esta vía intermedia de cara a la humanidad, el profeta también en cierto modo se lavará las manos diciendo yo dejé el mensaje, ¿vale? Entonces todos repetimos este eslogan: el Islam es para todas las épocas y para todos los lugares. Mi pregunta es, ¿la gente de todas las épocas y lugares, especialmente de esta época y de este lugar, cuando nos mira como musulmanes, siente que esto es para ellos? Vale, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, si realmente defendemos que el Islam es para todas las épocas y todos los lugares, ¿vale? Vemos que en el periodo primitivo del Islam, después de la partida del profeta ﷺ, hubo una época de gran creatividad, ¿vale? Es decir, los musulmanes que le siguieron, en cierto modo crearon muchas ciencias. Todas estas ciencias que estudiamos hoy, la teoría legal islámica, usul al-fiqh, yo qué sé, el fiqh en sí, la jurisprudencia, el arte de adaptar el Islam a todas las nuevas circunstancias que iban apareciendo, porque el Islam se expandió súper rápido. Y esto, quieras o no, fue un arte, ¿vale? Que tuvieron esas mentes intelectuales en esa época. El amor que desarrollaron por el saber, por la ciencia, por la filosofía, empezaron a traducir, y esto casi nunca, esto no se ha hecho a gran escala como lo hicieron esta gente, el traducir las obras científicas y las obras de filosofía de otras civilizaciones. Sabemos que en el periodo primitivo del Islam la mentalidad era muy avanzada, ¿vale? Y esto no lo digo retóricamente, es que es un hecho histórico, ¿vale? Entonces digamos que en la historia de la humanidad hay como grandes momentos, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que tiene el ser humano es que aprendemos las cosas en grupo, ¿no? O en conjunto. Un ser humano solo sirve de poco, ¿vale? Pero en conjunto, digamos, es cuando somos invencibles. Y por eso Dios aquí nos habla de ser una comunidad equilibrada, ¿vale? Porque el concepto de la comunidad es lo que nos da la fuerza. Y el ser humano aprende en grupo, y una de las cosas interesantes de que aprendamos en grupo es que acumulamos conocimiento y somos capaces, por ejemplo, de coger animales mucho más grandes y encerrarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos unas capacidades que ellos no tienen, ¿vale? Y esas capacidades no son físicas. Por ejemplo, un punto importante en la historia de la humanidad es la agricultura y la ramadería, es decir, el momento en el que empezamos a domesticar animales, ya no necesitamos cazar. Eso es una revolución, ¿vale? Y empezamos a sembrar cosas, ya no necesitamos, la mayoría de plantas que ahora conocemos y comemos no son salvajes, pero realmente eso lo inventamos nosotros. ¿Eso qué es lo que hizo? Que tuviéramos mucho tiempo libre. Ya no tenemos que preocuparnos de si vamos a comer, de ir a cazar, y gracias a ese tiempo libre hemos inventado la escritura y hemos hecho un montón de cosas, ¿vale? Por ejemplo, esto es un punto de inflexión. Pues después del nacimiento del Islam en su última forma, es decir, la llegada del Corán, hemos vivido otro punto de inflexión, que es la llegada de la modernidad, ¿vale? Es difícil definir cuándo empieza, pero la modernidad es esta última etapa de la historia en la cual el mundo está súper conectado, globalizado. Por ejemplo, ha habido una cantidad de descubrimientos científicos que no los hubo antes. Y claro, para mucha gente, y esto es a lo que vamos, esto es como provoca una gran ansiedad, ¿vale? Porque es una época muy nueva, todo ha cambiado.
Y toda la jurisprudencia islámica que se desarrolló antes de la modernidad, en muchos casos, después de la modernidad, está un poco caducada, ¿vale? Y quizás ese es uno de los retos de la era moderna, que tenemos que volver a hacer el trabajo. Entonces tenemos estas dos fuerzas, una de ellas que nos dice, venga, vamos a hacer el trabajo de nuevo, y otra fuerza que dice, no, todo esto es corrupto, todo esto es nuevo, todo esto es... Entonces quiero hablar un poco de eso, esta modernidad que a nosotros, bueno, a la mayoría de territorios musulmanes llegó a través de la colonización, en cierto modo provocó una respuesta puritana, es decir, una respuesta que dijo, no, todo esto es corrupto. Razonar es corrupto, ¿vale? Es decir, hay una tendencia a decir que no hay que razonar demasiado, solo hay que seguir lo que se hizo en el pasado. La diversidad es corrupta, tenemos que intentar encontrar un ideal puro y no puede haber diferencias, ¿vale? Mientras que, insisto, en el periodo primitivo del Islam fue todo lo contrario, ¿vale? ¿Por qué menciono esto de la respuesta puritana? Porque si vamos a hablar de la relevancia del Islam en el siglo XXI, tenemos que tener claro a qué nos referimos por el Islam, ¿vale? Nos referimos por el Islam a esa creatividad que caracterizó el Islam cuando llegó al mundo, o nos referimos a esta visión ansiosa que nos pide que sigamos viviendo en el siglo VII para evitar toda esta impureza. Tenemos que tener en cuenta eso, porque yo creo que el Islam, la gente va a entrar al Islam en grandes grupos, pero no va a entrar a este Islam puritano. Y menciono esto porque este Islam, sin darnos cuenta, lo que hace es más alejar a la gente que traerla, ¿vale? Por ejemplo, este Islam utiliza mucho la culpabilidad, manipula a través de la culpabilidad. Eres un impuro, todo es haram, todo lo haces mal, en el mundo de hoy no puedes practicar bien si quieres ser puro. Todo este discurso a la gente le cansa, ¿vale? Y llega un punto en el cual la gente dice, bueno, pues si esto es el Islam, estoy más tranquilo sin el Islam. Y es comprensible, ¿vale? O cuando, por ejemplo, planteas hacer fiqh nuevo, adaptar a las nuevas circunstancias, se te dice que estás siguiendo tus deseos, ¿vale? Esto es una de esas frases que han cogido. Lo cierto es que, y esto es muy interesante, el Corán utiliza la frase hawa, bueno, la palabra hawa, deseos, en referencia a nuestros instintos básicos, ¿vale? Esta reacción de miedo, nos quieren dominar, nos acechan, nos van a cambiar. Este miedo, de hecho, es uno de nuestros instintos básicos. Cuando tú lees el Islam a través de este miedo, de hecho, tú estás siguiendo tus deseos. Y ese deseo totalitario de hacerlo todo homogéneo y de una sola forma, y de ejercer el control sobre las demás personas para que sigan tu visión, porque realmente tú eres inseguro y no quieres que haya más visiones, eso es, por definición, es hawa, es un instinto básico, el miedo, la inseguridad, ¿vale? Por tanto, eso es precisamente una forma de seguir tus deseos. Y otra de las cosas que veo en la primera generación del Islam es que, bueno, muchos de los eruditos, aparte de ser científicos o filósofos, en muchos casos eran poetas o les gustaba la poesía. Los compañeros del profeta, en muchos textos, ellos ves que hablan de poesía, ves que tienen sentido del humor, quiere decir, ves que eran gente normal de su época, ¿vale? Digo esto porque esto es un paréntesis que quiero hacer sobre esta respuesta puritana. Cuando hablo del Islam y de su relevancia en el siglo XXI, no me refiero a esto, ¿vale? Quiero dejarlo claro. De hecho, creo que esta visión lo que va a hacer es alejar. Bueno, en fin, buscando soluciones. Fijaos qué es lo que nos dice el Corán. Dios dice, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ, no hemos enviado ningún mensajero إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, sino a través de la lengua de su pueblo, ¿vale? Y una cosa interesante es que el lisan es el idioma, la lengua, pero además es el modo de hablar, ¿vale? Es decir, Dios envía un mensajero a un pueblo y ese mensajero es un miembro de ese pueblo, ¿vale? No es un miembro que ha viajado del pasado a ese pueblo o ha viajado de otro lugar a ese pueblo. Es alguien que entiende la forma de hablar, la forma de ser, la forma de ver el mundo de los miembros de ese pueblo, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros somos musulmanes de una época y un lugar, tenemos que entender la sabiduría de Dios. Es decir, si vamos a decir que el Islam es para todas las épocas y lugares,
el pretender que la gente esté aislada de su época y su lugar, no está siendo fiel al método que Dios ha utilizado a lo largo de la historia, ¿no? Si lo quieres decir así. Dios dice, a fin de hacerles claro, es decir, a fin de hacerles el mensaje claro. Si tú eres un individuo que habla diferente a tu sociedad, es completamente diferente, piensa diferente, viste diferente, todo diferente, como se propone desde esta visión puritana, realmente estás siendo inconsistente con uno de los principios del Islam, ¿vale? Entonces, el Islam no será relevante hasta que las personas que lo representan no sean gente relevante, ¿vale? La teoría que está en los libros es muy bonita, pero el Islam no se va a transmitir a través de eso, se va a transmitir a través de las personas, ¿vale? Por tanto, creo que la parte de lo que va a hacer el Islam, y creo que va a funcionar, parte de lo que va a hacer el Islam relevante en el siglo XXI es revivir los fundamentos del Islam en la época y en el lugar en el cual vivimos, ¿vale? Por ejemplo, el Islam dio un mensaje de utilizar la razón, de ser racional. ¿Qué relevancia tiene eso hoy? Bueno, hoy en día mucha gente sigue el Islam porque se lo han enseñado. Eso ya no sirve. Quiero decir, hay que empezar a seguir un Islam, digamos, basado en la razón, basado en el hecho de que somos conscientes y tenemos certeza racional de que este Corán es la guía de Dios, ¿vale? Realmente. Porque si tú no tienes esa certeza, no se la vas a transmitir a nadie, ni siquiera a tus hijos, ¿vale? Abrir la puerta a que la gente haga las preguntas que quiera, sin ningún problema, y en cierto modo ser capaces de desafiar o de reanalizar la tradición. Quiero decir, en los siglos pasados llegamos a muchas conclusiones, hay mucha diversidad de opinión y hay cosas que hoy en día no aplican, ¿vale? Y esto hay mucha gente que le choca un poco, pero es la realidad. Quiero decir, a lo largo de toda la historia del Islam hemos entendido que se va adaptando la cosa, ¿vale? Y cuando tú eliminas esto, eres tú quien es. Y luego dices, el Islam es para todas las épocas y lugares. Bueno, pues actúa en consecuencia. Si tú pretendes que los musulmanes seamos como seres que han bajado de otro planeta, no le digas luego a la gente que el Islam es para todas las épocas y todos los lugares, ¿vale? Revivir este elemento de razón, este elemento de ciencia, por ejemplo. Mucha gente cree que la ciencia contradice el concepto de Dios y creo que realmente si les transmitiéramos correctamente el concepto de Dios en el Islam, verían que no es así. De hecho, si tú, yo qué sé, ves un documental sobre el universo y lo grande que es y lo increíble que es, entiendes perfectamente, por ejemplo, por qué los musulmanes no nos entra en la cabeza la creencia de que Dios es un hombre. Porque estás diciendo que el creador de estos trillones de galaxias es un mamífero, es un primate. Eso es lo que estás diciendo cuando dices que Dios es un hombre. Estás diciendo que el creador de todos estos trillones de galaxias estuvo en el útero de una mujer y nació de una mujer. Quiere decir, lógicamente es muy fácil entender la doctrina del Islam, ¿vale? Lo que pasa es que a veces la gente cuando oye la palabra Dios automáticamente le viene a la mente un concepto de Dios, ¿vale? Entonces si con esa relevancia le explicáramos el concepto de Dios del Islam, dirían, esto la verdad es que es bastante lógico y cuadra bastante. Otra de las cosas del Islam que es muy relevante para el día de hoy es que hoy en día muchas de las enfermedades que la gente sufre no son físicas, son interiores o son mentales, ¿vale? Estamos en la era de la ansiedad, estamos en la era de la inseguridad, ¿vale? Porque el marketing, las redes sociales nos fuerzan a la inseguridad o a querer siempre estar cumpliendo unos cánones. La moda hace lo mismo, la ropa, los anuncios. Entonces, nos guste o no abrazar este hecho, porque a veces nos creemos que somos una civilización súper avanzada, no hemos avanzado a la hora de hacer que la gente sea mentalmente más estable. De hecho, al contrario, en muchas sociedades tradicionales la gente no tiene tanta tendencia a la inestabilidad que tenemos aquí. Entonces, el Islam aporta una respuesta muy positiva para eso, porque el Islam es una religión, entre sus fundamentos está la cultivación interior, ¿vale? El equilibrarte como persona, la autoayuda, el darte poder a ti mismo sobre tu vida y no dejar que otros elementos de la creación lo tomen. Un ejemplo para mí, por ejemplo, mucha gente busca ayuda y encuentra ayuda en muchas cosas, no se puede negar,
Pero la ayuda que te puede aportar el Islam no te la puede aportar nadie. Voy a dar un ejemplo claro. Si por ejemplo tú tienes a un ser querido y lo pierdes, por mucho tratamiento y mucha atención psicológica que recibas, no puedes comparar eso con el hecho de que alguien te trate, pero además tengas una esperanza de reencuentro con esa persona, ¿vale? Mucha gente te dirá, vale, a mí me gustaría esa esperanza, pero es que es mentira, o nadie me la puede demostrar. Bueno, eso es en las religiones de la humanidad, ¿vale? En la religión del Islam tú puedes tener certeza racional de que el Islam es verdad, por tanto esa promesa es verídica. Lo que quiero decir es que la mayoría de la gente le gustaría tener una religión, le gustaría creer en otra vida, porque es más cómodo, pero no lo hacen porque no ven evidencia, no ven pruebas, o les parece que se basa en fantasías. Pero es que en el Islam esas fantasías se rechazan, quiero decir, se basa en certeza. O sea, es el paquete entero que la mayoría de la gente nunca ha tenido acceso a ello, ¿vale? Y eso es un poco una injusticia por nuestra parte, porque si somos testigos de cara a la humanidad, no deberíamos darle esta cosa tan maravillosa a la humanidad. Esto no es una crítica a la comunidad musulmana, ¿no? Sino un intento de decir, oye, tenemos nosotros mismos que despertarnos, porque realmente esto que tenemos no es que sea relevante, es que es indispensable para la humanidad, pero la humanidad no siempre lo conoce. Otra de las cosas que el Islam, otro de los fundamentos del Islam que es totalmente relevante es la justicia y la ética. Ahora se habla mucho de derechos humanos, se habla mucho de derechos de la mujer, y todas estas cosas realmente, como musulmanes, creo que deberíamos estar a la vanguardia. Cuando el profeta Muhammad ﷺ empezó a predicar el Islam en Mecca, no subió al monte Safa y dijo, tribu de Quraysh, tribu de Banu Hashim, tribu de etc. No congregó a las tribus para decirles, a partir de hoy, vuestra barba tiene que estar despeinada. No les llamó para esto, les llamó principalmente para que empiecen a llevar una vida más justa, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de, como hemos mencionado muchas veces, el hecho de no dejar de lado a los pobres, no dejar de lado a los huérfanos, no enterrar vivas a las niñas, todas esas prácticas malas que se hacen, que el Islam vino a reformar, eso es algo que a la gente le atrae. No digo que le atrae del Islam porque no siempre es lo que representamos del Islam. No representamos del Islam siempre que es una reforma que viene a arreglar la sociedad, sino que lo representamos como que viene a colocarte restricciones, ¿vale? Que ese es un tema del que hablaremos a continuación. Luego un tema que uno de los fundamentos del Islam que me llama mucho la atención del periodo primitivo es lo que ellos llamaban maslaha, ¿vale? El beneficio. Ellos no estaban tan obsesionados, y esto no lo digo yo, esto es un hecho histórico. Si miras las primeras escuelas de ley, básicamente la de Abu Hanifa y la escuela Maliki en Medina, no se centraban tanto en las leyes pequeñas y en el tamaño y en lo que tienes que... Se centraban más en el beneficio. A veces incluso si lo beneficioso para la sociedad contradecía una pequeña ley, se dejaba de lado esa ley, porque en ese contexto se entendía que era más importante buscar el beneficio general, ¿vale? El bienestar común. Eso es lo que se llama el maslaha, ¿no? Y hoy en día por tal y como ha evolucionado la umma, hemos dejado un poco eso y nos hemos centrado más en las pequeñas señales identitarias, ¿vale? Creo que hay que revivir eso, ¿vale? Y eso es muy relevante hoy en día. Estas cosas son muy relevantes y la gente las necesita. Pero claro, si nosotros somos los testigos de cara a la humanidad, nosotros tenemos que hacer esa reprogramación, ¿vale? Una de las cosas del Islam que creo que hay que revivir es el concepto de la misericordia, ¿vale? Del rahma, del hikmah. Por ejemplo, tú ves que el profeta Muhammad ﷺ corrigió una generación en 20 años, ¿vale? Esta generación pasó de ser algunos de ellos casi salvajes, a ser lo máximo, a estar siglos por delante de su época. Y esto se hizo en 2 décadas. Y uno de los grandes métodos que el profeta usó fue el no tratar a la gente a palos, así de sencillo. Y el Corán registra esto, ¿vale? Si hubieras sido una persona rígida, se hubieran apartado de alrededor tuyo, ¿vale? Pero gracias a una misericordia de Dios, dice el Corán, tú has sido una persona suave con ellos. ¿Y eso cómo repercute? Tú ves, por ejemplo, que cuando la gente se equivoca, y esto te choca cuando estudias la sunna, ¿vale? Porque no siempre es la imagen del profeta que se nos da en los khutbas. Por ejemplo, os podía dar muchísimos ejemplos de esto.
Un ejemplo, uno de los compañeros acudió al profeta alayhi salatu wassalam y le dijo: me he encontrado con una mujer en las afueras de la ciudad y hemos hecho de todo menos el zina. De todo menos el zina. ¿Y qué le respondió el profeta? ¿Eres un sucio pecador? Le dijo: Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Las buenas acciones borran las malas, ¿vale? Te encuentras docenas de hadices de este tipo. Que alguien hace una mala acción y el profeta le quita hierro al asunto, ¿vale? Y hoy en día tenemos como una casta religiosa, volviendo a ese trozo puritano, que yo confío que es una minoría. Esa casta lo que hace es creerse superior a los demás musulmanes. Tú imagínate, os voy a poner una escena. Tú imagínate que eres un musulmán en el instituto, 16 años. Estos musulmanes que ves en Facebook, moja_94 o tu morenita Fátima, toda esta gente, que ellos son la umma. Quiero decir, a veces los religiosos sentimos desprecio hacia esta gente. Tú imagínate en el instituto que uno empieza a practicar y se empieza a obsesionar pues, con estas obsesiones puritanas. Y empieza a decirle a estos: no sois verdaderos musulmanes, tú eres un sucio, deberías llevar el pantalón así, deberías llevar esto así, deberías llevar esto así. Este no es el método del profeta. Y esto lo que hace es alejar a la gente del Islam. Estos chavales nunca van a volver al Islam, realmente. Se van a alejar más, porque dirán: cuando yo vuelva al Islam me convertiré en un arrogante, como era esa persona, ¿vale? Por tanto, esta idea del religioso como una persona arrogante, hay que dejarla ya, hay que dejarla atrás, porque esto, insisto, no es relevante hoy en día, ¿vale? Esto hará que el Islam sea un fósil, que deje de ser relevante hoy en día para la gente de hoy en día. Si tú a toda esta gente les tratas con misericordia y no les tratas como si fueran inferiores, es que realmente esta no es una religión de arrogancia, eso es, como hemos dicho antes, seguir los instintos básicos. El deseo de sentirte superior, la arrogancia, todo esto son instintos básicos, son emociones, no son comportamientos educados, ¿vale? Por tanto, no son comportamientos islámicos. Otro aspecto que creo que hay que revivir del Islam es la universalidad. Y a mí me sorprende cuando el Islam se expandió, cuando entró al continente africano, por ejemplo, de donde es mi padre, ahí el Islam es súper natural, no es artificial, ¿vale? O por ejemplo, luego te vas a Pakistán y a esos lugares y ves que la gente en muchos casos pues sigue vistiendo como cuando eran hindúes. Es decir, no dieron una transformación radical de todos los aspectos de su cultura, ¿vale? El Islam entró naturalmente, entró a través del comercio, como fuera. Pero lo que ocurre ahora aquí, por ejemplo, en Europa, es que llega a través de la migración y en una generación se tiene que hacer una adaptación rápida y eso cuesta, ¿vale? Cuesta un poco. Pero no es imposible, y más en el mundo hispanoparlante, cuando tenemos el resto de países como ejemplo de las cosas que se pueden hacer bien y las que no se pueden hacer bien. Por tanto, este aspecto del Islam, de abarcar todas las lenguas como islámicas, todas las culturas como islámicas, a todas las comidas como islámicas, todas las formas de vestir como islámicas. Es decir, vale, cuando una comida tenga cerdo o tenga alcohol, pues ese cerdo y ese alcohol lo quitas, ¿vale? Pero el resto sigue siendo islámico, ¿vale? O la ropa. Cuando exista un elemento obsceno, lo quitas, pero el resto sigue siendo islámico, ¿vale? Es decir, el Islam realmente es de todas las culturas. Y este Islam puritano intenta imponernos uniformes, básicamente, es decir, la verdadera forma de vestir musulmana es esta, la verdadera forma de hablar musulmana es esta. Y eso es mentira. Y eso de nuevo hace que el Islam deje de ser relevante, ¿vale? Entonces, si queremos que el Islam sea relevante hoy en día, tiene que ser un Islam abierto, que es el Islam del Corán, ¿vale? Y cualquiera que te diga que no, lo siento, te está mintiendo y además te está intentando manipular, ¿vale? Porque te vienen con el cuento de sigues tus deseos, estás imitándoles, todo eso no es más que manipulación, ¿vale? El Islam es realmente una religión abierta y universal. Si tú tienes ansiedades, realmente esas ansiedades son un problema que tenemos que reparar. No tenemos que torcer el Islam para adaptarlo a esas ansiedades, ¿vale? Y uno de los temas que más importante veo, que es lo que hace que el Islam para mucha gente no sea relevante, es que hemos eliminado un aspecto del Islam, del que ya hemos hablado, que es el de la facilidad, ¿vale? Mucha gente cuando me oye hablar de la facilidad me dice: hermano, ¿estás sugiriendo que el Islam tiene que ser fácil de practicar? No lo estoy sugiriendo, te lo estoy diciendo claramente, porque es lo que dice el Corán, ¿vale? Es el mensaje de Dios y es el mensaje del profeta.
Yo aquí he puesto varios versículos y textos de hadith para demostrarlo rápidamente. No me gusta mencionar versículos rápidos sin comentarlos, pero solo quiero daros la sensación, ¿vale? Suratul Baqara, Dios nos dice, yuridullahu bikumul yusra, ¿vale? Dios desea para vosotros la facilidad, en general. Toda esta guía está hecha para facilidad, wala yuridu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Y Dios no desea para vosotros la dificultad. Retóricamente, Dios podría haber dicho, Dios desea la facilidad, punto. Cuando Dios dice, Dios desea la facilidad y no desea la dificultad, ¿vale? Está redundando, está subrayando, ¿vale? Para que te quede bien claro que una visión de la religión basada en tiene que ser difícil, todo tiene que ser haram, todo tiene que ser complicado, no es islámica, ¿vale? Nos dice en Surat An-Nisa, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Dios desea haceros la carga ligera. La práctica del Islam no tiene que ser un peso, tiene que ser precisamente algo que hace tu vida más fácil, ¿vale? Y esto podríamos decir a nivel mental, quiere decir, si tú estás conectado con Dios, estás en un estado de paz, no estás todo el día cabreado con todo el mundo. Añade Dios, porque el ser humano ha sido creado débil, ¿vale? Dios no dice, te he creado débil, ahora te voy a dar una religión que te va a aplastar, ¿vale? Sino que te voy a dar una religión ligera, porque yo sé que eres una especie débil. Suratul Maida, Dios dice, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj". Dios no tiene ninguna intención de hacer la religión, o sea, de hacer para vosotros la dificultad, ¿no? O de hacer para vosotros un peso. Y las citas del profeta, que las hemos mencionado en muchas ocasiones, alayhi salatu wassalam, esta que creo que la han mencionado 20 veces, el profeta dice, "Inna ad-dina yusrun", ¿vale? La religión es facilidad. Ad-din yusrun, la religión es una facilidad. Y luego el profeta, fijaos lo que añade, "Wala yushaddad dina ahad", nadie hace la religión complicada illa ghalabahu, sin que la religión le acabe siendo demasiado pesada. No la vas a poder practicar, ¿vale? Y fijaos lo que añade el profeta, "Fasaddidu", por tanto, sed moderados, sed equilibrados. Estas son palabras del profeta. Es decir, la gente te dice, ¿cómo puedes decir que el Islam es fácil? ¿No te ha dejado el Corán y el profeta lo suficientemente claro que esta religión tiene que ser fácil? Si esta religión deja de ser fácil, deja de ser Islam. Es decir, y que no os manipulen porque la gente manipula. Hermano, esto es todo haram, muy difícil, estás imitándoles, Deja de manipular a la gente. Deja de manipular a la gente. Es decir, y esto es un problema psicológico. Hay gente que habla así y yo pienso, necesitas ayuda, tú mismo. Necesitas ayuda. Fasaddidu, dice el profeta, sed moderados. Waqaribu, añade el profeta, e intentad acercaros. Generalmente se interpreta como hacerlo lo mejor que podáis, ¿vale? Acercaros lo máximo posible a hacer las cosas bien, ¿vale? Wa abshiru, y recibid buenas noticias, ¿vale? Es decir, recibid buenas noticias de que vais a ser recompensados. O sea, fíjate, tengo que ser moderado, tengo que hacerlo lo mejor que pueda y tengo una garantía, si hago lo mejor que puedo, que voy a ser recompensado, ¿vale? Yo parto de la base de que esto es fácil y de que Dios me va a recompensar positivamente. No parto de la base de que haram, no estoy a la altura, seguro que iremos al infierno todos, ¿vale? Esa mentalidad entera no es islámica. Otro hadith que nos encontramos en el Musnad del Imam Ahmad, que es un hadith auténtico, nos dice, se le preguntó al profeta, este es muy interesante, Ayyul adyan ahabbu ila Allah, ¿qué religión es más amada a Dios? Y fijaos lo que responde el profeta, al-hanifiyatu samha, el monoteísmo fácil, por traducirlo de alguna forma. Es decir, la religión en la que estás conectado con Dios, hanifía, podríamos traducirlo así, light, tranquila, ligera, samha, ¿vale? Eso es lo que dice el profeta. Esa religiosidad natural en la que tú estás conectado con Dios y todo fluye, todo es natural, no es todo estos cánones rígidos y estos bautismos que nos hemos inventado, ¿vale? Esta es la religión que más ama a Dios. Y el otro hadith interesante también en el Musnad del Imam Ahmad, hadith auténtico, el profeta dice, "Inna khayra dinikum aysarukum". El profeta repitió esto 2 o 3 veces. La mejor religión que podéis tener es la que os resulta más fácil, ¿vale? Estas son palabras del profeta.
que nadie venga, que nadie venga y os diga, no puedes decir eso, porque todo es haram, porque Dios dice que os va a poner a prueba, de hecho, cuando Dios dice que os va a poner a prueba, se refiere a que habrá gente que no aceptará el mensaje, no a que tú te tengas que complicar la vida, a ti mismo, ¿vale? Y por cierto, claro, luego habrá gente que vendrá y dirá, oh, entonces hermano, estás diciendo que si yo quiero no tengo que rezar, porque la religión es fácil. Todos los conceptos los puedes extender hasta lo absurdo, ¿vale? Y eso es una de las cosas que pasa. Es uno de los problemas de no ser equilibrados, ¿vale? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Islam es flexible, ¿vale? Por ejemplo, dentro de la hora de rezar, tienes capacidad de adaptar, en algunos casos de combinar oraciones, y he insistido en algunas de las primeras escuelas del Islam porque subrayaban mucho la facilidad, y hoy en día eso está más marginado, ¿vale? Entonces voy a terminar con otro versículo del Corán y lo vamos a dejar aquí. Dios nos dice, lo digo porque si queremos que el Islam sea relevante en el siglo XXI, hoy, en la era moderna, aquí, para nuestros hijos, tenemos que revivir estas cosas, tenemos que tener un Islam racional. El Islam de no razones, no seas diferente, todo es igual, vamos a seguir una iglesia. Ese Islam que es artificial no va a funcionar. Y de hecho yo creo que el Islam se va a extender y mucha gente va a entrar sencillamente porque vamos a aprender a dejar de lado esa visión del Islam, ¿vale? Hay que revivir la universalidad del Islam, mostrarle a la gente que el Islam está hecho para ellos y no está hecho para dificultarles la vida, sino para facilitárselas, ¿vale? Para conectarle. El Islam está aquí para conectarte con tu Creador, para que a lo largo de tu vida en este mundo seas más feliz, no para que dejes de vivir el mundo y te vuelvas depresivo, ¿vale? Dios nos dice, "Qul man harrama zinata Allah". Esto lo digo en relación a la visión equivocada que algunas personas puedan tener de la religiosidad. Dios ordena decir, al profeta, ¿quién ha prohibido la belleza de Dios? Fijaos, alhamdulillah, que Dios no dice quién ha prohibido las cosas bellas que Dios ha dado. No es eso lo que dice. Dios dice quién ha prohibido la belleza de Dios. En el texto original lo que Dios está haciendo es atribuir la belleza, las cosas bellas de la vida, a Dios directamente. La belleza de Dios lo llama. Y luego añade, allati akhraja li'ibadi, aquella que Dios ha puesto a disposición de sus siervos, ¿vale? ¿De qué belleza está hablando? Justamente el versículo anterior nos dice, Ya bani Adam, descendientes de Adam, humanidad, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, adoptad vuestra belleza en todos los lugares de postración. Y claro, hay un hadith del profeta alayhi salatu wassalam donde se nos dice que toda la tierra es masjid, toda la tierra es un lugar de postración. O sea, podrías extenderlo y decir, bueno, el Islam realmente es una religión de belleza en este mundo, ¿vale? No de, si quiero ser religioso, tengo que deprimirme, dejar de arreglarme. No, realmente el Islam no es una religión de eso. Wakulu washrabu wa la tusrifu, añade Dios, y comed y bebed, pero no derrochéis, ¿vale? Fijaos, volviendo al equilibrio, el Islam no te pide que dejes de disfrutar las cosas de la vida, las buenas comidas, la buena ropa, ¿vale? ¿Qué nos dice el profeta alayhi salatu wassalam? Si Dios te ha dado regalos, Dios ama ver el efecto de esos regalos sobre ti. Si Dios te ha dado un buen nivel, vive de acuerdo a ese buen nivel. No tienes que sentirte culpable, haram, es la vida del mundo, el dunya, te están corrompiendo. No tienes que sentirte culpable, ¿vale? Cualquier forma de religión que intente manipularte a través de la culpabilidad, señal de alarma, ¿vale? Esto es un mensaje que quiero dejaros claro. Dios dice, comed y bebed, wala tusrifu, eso sí, no derrochéis, ¿vale? No te comas 5 hamburguesas de una, no dejes el grifo, no te pases en la ducha 30 minutos, porque realmente esa agua no sobra. Quiere decir, tienes que encontrar el equilibrio, ¿vale? Ya está, simplemente eso. Y lo digo porque el Islam tiene un tono positivo. La sunna del profeta, por ejemplo, es el tono positivo, sonreír. Y hay veces que creo que si tú entras a la mezquita o das una charla y tu mensaje es positivo, o siempre entras a la mezquita y estás sonriendo demasiado, Salam alaikum, hay personas que en la mezquita, como que cuando entran, tienen que poner cara de depre. Están así. La cara de taqwa, ¿no? Salam alaikum. Es como que es raro si tú entras y estás de demasiado buen rollo. Algunas personas, no todas. Y creo que eso en parte forma parte de esta visión equivocada del Islam, ¿vale?
Pero bueno, quiero decir, no estoy diciendo aquí ahora que el Islam tienes que sonreír todo el día. Lo único que estoy diciendo es que hay una visión ahí fuera que cree que el Islam te hace más depresivo, y eso no es así, ¿vale? ¿Quién va a prohibir? Añade Dios, las cosas limpias con las que Dios os ha proveído, las cosas puras, las cosas limpias que Dios os ha dado, que no tienen nada de malo y que no hay por qué prohibirlas, ¿vale? Una de las cosas que me llama la atención del Islam primitivo, de las primeras escuelas, es que les daba mucho reparo decir haram, la palabra haram, ¿vale? La palabra prohibido. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que algo es haram, estás diciendo que Dios lo ha prohibido, que el creador de todo cuanto existe, si lo haces, te puede castigar, ¿vale? Me hace gracia el imam Malik, el imam que vivió en Medina a 3 generaciones del profeta. Hay un libro que compila sus fatwas que se llama Al-Mudawwana. Este libro tiene como 30.000 temas diferentes, ¿vale? Sobre los cuales se le preguntó al imam Malik y él responde. Se le pregunta y él responde. Y la palabra haram aparece muy pocas veces. Utiliza muchas veces la frase la yu'jibuni, a mí no es algo que me guste, ¿vale? Utiliza frases como yo no lo veo apropiado, no es lo más correcto, ¿vale? Pero decir haram significa decir el creador no quiere que lo hagas, ¿vale? Y eso les daba miedo decirlo. Y eso es una de las cosas que hoy en día parece que es al revés. Tienes que decir haram, tío. Si no dices haram todo el rato, no estás siguiendo la pureza. Por tanto, si quieres que el Islam sea relevante, hay que recuperar estos aspectos del Islam, ¿vale? El no estar obsesionado con prohibirlo todo y todo lo está regulado por el Islam. La forma que te tienes que peinar correcta islámica es esta. La forma que tienes que ponerte la capucha correcta islámica es esta. Ese Islam no va a ser relevante. No lo va a ser. Y lo digo con mucha claridad. Así que, en resumen de la charla, la relevancia del Islam en el siglo XXI es la misma relevancia que el Islam tiene para todas las naciones y todos los pueblos, porque Dios lo ha hecho relevante. Y mientras nosotros no lo obstaculicemos ni lo distorsionemos, el Islam va a ser relevante, ¿vale? Y si tú le enseñas a tus hijos, por ejemplo, el Islam... Por ejemplo, tenemos mucho la idea, ya termino, tenemos mucho la idea de que a tus hijos, cuidado, a los 3 años le tienes que enseñar a decir ya, alhamdulillah cuando tose, bismillah cuando come, no sé qué cuando esto, entrar con el pie izquierdo, entrar con el pie derecho, primero vestirse... Es decir, a un niño de 4 años que le metas todas estas normas no le sirve de nada, ¿vale? Lo único que va a decir es qué pesado es todo esto. Es decir, a ese niño lo que le tienes que enseñar es a amar a Dios, ¿vale? Le tienes que enseñar que a la hora de comer, por ejemplo, al terminar diga gracias a Dios. Hay gente que no lo tiene. Enséñale a entender las cosas. Y de esta forma se fomentará un amor por el Islam. A medida que se hace mayor, los niños no paran de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quieren respuestas. Fomenta eso, porque eso es algo del Islam. El Islam alimenta esa fitra. Vamos a investigar juntos, vamos a aprender cosas juntos. No le digas, no preguntes, es haram y punto. Quiero decir, si hacemos estas pequeñas modificaciones, ya nuestros hijos empezarán a ver el Islam como algo súper relevante, ¿vale? Entonces, hay que revivir el Islam como algo natural, como algo fácil, como algo equilibrado, ¿vale? Que permita a la gente ser espiritual, pero a la vez ser intelectual, porque mucha gente cree que no puede ser las dos cosas a la vez, ¿vale? Este tipo de equilibrios es algo que tenemos que revivir y creo que este Islam va a ser invencible, o sea, invencible. Nuestros hijos lo amarán y la sociedad en general cuando lo vea dirá, wow, esto es lo que yo siempre he querido, o esto es lo que yo creía, incluso siendo de otras religiones, pero nadie me lo había enseñado así, ¿vale? Es lo que creo sinceramente. Si hacemos este cambio de chip, no cambio de chip, ¿no? Porque mucha gente naturalmente es así, pero si nos dejamos de cosas raras y adoptamos el Islam tal y como es, natural, razonable, equilibrado, la gente simplemente se va a enamorar. Y eso es algo que vamos a ver en las próximas décadas, si Dios quiere. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Salamu alaikum.